Tuve una actitud bíblica. Bienvenidos a todos a nueva sesión del seminario, y en esta ocasión tenemos la presentación de nuestro colega y nuestro querido compañero del Cicata Legaria, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, que va a presentar un trabajo que se titula Desarrollo de habilidades y actitudes hacia la ciencia usando la caja de Einstein en el preescolar. Es una charla que nos llama mucho la atención y que seguramente será de mucho interés para todos nosotros. El doctor Mario Humberto Ramírez Díaz es licenciado en Física y Matemáticas, maestro en Ciencias en Física y doctor en Física Educativa, y actualmente es titular del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, el Cicata Legaria. Como investigador, profesor titular C, es coordinador académico del posgrado de Física Educativa y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y actualmente el doctor Ramírez Díaz dirige un proyecto de investigación que se titula Evaluación de los diferentes campos formativos en el nivel preescolar mediante el desarrollo de habilidades y actitudes para estándares de ciencia en convenio con el CONACYT y el INEE. Muy bien, pues le agradecemos mucho su participación en este seminario al doctor Mario Humberto Ramírez, y pues en esta ocasión estamos presentando este nuevo trabajo que está desarrollando el doctor. Pues adelante, doctor. Pues muchas gracias, doctor Apolo, y también muchas gracias a la invitación a la doctora Benilde, al doctor Isaías Miranda. Y bueno, pues espero no desentonar con el tono de matemática educativa. Y bueno, para entrar en materia, como comentó el doctor Apolo, pues el título del trabajo, como suele ocurrir en muchas ocasiones, es más rimbombante de lo que en realidad puede significar el trabajo. Y bueno, sé que puede sonar muy interesante hablar de qué es una caja de Einstein, y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, como comentó el doctor Apolo, pues mi perfil es de físico teórico, y soy un físico que se ha metido a intentar estudiar situaciones de la educación en ciencias particularmente, y en física todavía de manera más detallada. Y bueno, por eso nos empezó a interesar este tema. ¿Cómo fue que surgimos a tratar de investigar qué es lo que pasaba en el preescolar? Pues una situación muy simple. Cuando nosotros tenemos cursos en las clases universitarias o incluso en los niveles de posgrado, solemos decir, ay, estos estudiantes vienen muy mal formados del bachillerato. Bueno, pues vayamos al bachillerato. Le preguntamos a los profesores de bachillerato, de preparatoria, no, es que de secundaria nos vienen sumamente mal los estudiantes. Pues vámonos a secundaria. Y así nos podemos seguir. Pues, ¿a qué extremo podríamos llegar? Bueno, pues, entonces desde la mamá vienen mal los chicos, ¿no? Entonces, no, en realidad tenemos que llegar a un momento clave para poder empezar a saber qué es lo que está pasando con la deficiencia o con los errores conceptuales, con la mala formación de todos nosotros en ciencias. Porque algo que es muy interesante es que no por ser alguien que se dedica a las ciencias, a la física, como puede ser mi caso, quiere decir que tiene una buena formación en ciencias. Y esto me lleva a uno de los grandes referentes, al menos en enseñanza de la física en nuestra región, en Latinoamérica, que es el doctor Eduardo Moltó. El doctor Eduardo Moltó tiene una serie de frases, una serie de cuestionamientos hacia la propia enseñanza de la física que me gustaría compartir con ustedes, porque a partir de ellos nos hizo reflexionar mucho sobre lo que podría pasar en el preescolar. El doctor Eduardo Moltó pues es un académico cubano, y él, una de las primeras cosas que nos dice, usted debe saber física al nivel, aquí está equivocado, dice, al nivel en el que va a enseñar física. ¿Por qué? Esta primera situación la comento porque cuando hablamos o que empezamos a relacionarnos con las maestras de preescolar, es que yo no sé física, es que yo no sé ciencias, ¿cómo voy a poder enseñar? Bueno, ¿qué es saber física?
aprovechando al doctor Isaías que anda en Canadá, pues es una discusión que yo he tenido mucho con él como colega, ¿qué es saber física o qué es saber matemáticas? Y otra de las cosas que comenta el doctor Montoy, y eso nos pega mucho a nosotros los físicos, es, en muchas ocasiones, el peor maestro de física es aquel que es doctor en física. Lo cual pueden atestiguarlo miles de estudiantes que han tenido la oportunidad de llevar con algún doctor en física y dicen, mira, no le entendí nada. Y bueno, en base a esto el doctor Montoy dice, mira, se debe enseñar ciencias desde la primera infancia. Entonces, no estoy descubriendo el hilo negro, hay mucho trabajo donde en la primera infancia es donde se debe de enseñar ciencias. Aquí no voy a ahondar, pero bueno, los colegas de matemática educativa pues saben, Piaget, Vygotsky, todos ellos hablan desde la primera infancia en la enseñanza de las ciencias. Pero bueno, me voy a referir o me voy a limitar un poco al caso en México, pero no escapa al caso general de cualquier otra región. Y entonces hablemos de, ¿en realidad se pueden enseñar ciencias en el preescolar? Bueno, para el caso de México, el programa de estudios de preescolar divide en 6 campos formativos la educación preescolar. Estos campos formativos son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, desarrollo personal y social, desarrollo físico y salud, y en particular algo que nos llamó la atención, nuevamente visto como físicos en un principio, es el campo de exploración y conocimiento del mundo. Sin conocer más allá del programa, sino únicamente los campos formativos, dijimos, mira, si se va a dar ciencias o se va a dar física, necesariamente están en exploración y conocimiento del mundo, que en realidad el nombre completo es exploración y conocimiento del mundo natural. Entonces, bueno, pues ahí dijimos, vamos a fijarnos para ver cómo podríamos enseñar física, todavía con este grado de vanidad intelectual. Nosotros vamos a llegar a enseñar física por ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos comenta ya más a fondo el programa de estudios de preescolar con respecto a la naturaleza indagadora de los pequeños? Pues algo muy simple, nos dice la naturaleza indagadora del niño de edad preescolar y sus infinitas preguntas sobre el mundo que lo rodea crean la necesidad en los profesores de educación preescolar de darse a la búsqueda de estrategias didácticas que permitan un acercamiento de los niños a algunos conocimientos básicos de física. Bueno, esto, como suele pasar en todos los programas, planes de estudio, no únicamente en México, sino en cualquier programa que nosotros estudiemos, en papel se oye muy bien. Porque, por ejemplo, aquí podemos nada más fijarnos en la frase, darse la búsqueda de estrategias didácticas. El programa dice, usted busque las estrategias didácticas, ya cuáles sean, quién sabe. Bueno, ¿quién participó en la formación de este programa de preescolar? Pues en realidad sí se participó un académico muy importante del área de la enseñanza de las ciencias, que es Francesco Tonucci. Pero ¿qué dice Francesco Tonucci dentro de este mismo esquema del mundo de preescolar, en particular en el mexicano? Habla sobre el mundo y la ciencia con los niños y sostiene la hipótesis de que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad utilizando un modo similar al que utilizan los científicos. Nuevamente no estoy comentando nada nuevo, pero muy bonito en papel nuevamente. Si hay un pensamiento infantil, entonces hay pensamiento científico infantil. Esto creo que es sí muy relevante. Hacer ciencia no es conocer la verdad, sino intentar conocerla. La función de la educadora será entonces ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos saben, pueden construir teorías, aplicarlas y modificarlas. Esto nuevamente en papel se oye muy bien. Y presentar a los niños experiencias complejas, interesantes y significativas. Esto está dentro del programa de preescolar. Hago aquí una pequeña acotación. Esto nosotros lo empezamos a trabajar con el programa de preescolar de 2011, que es el que hasta la semana pasada era el actual. Esta semana empezó el nuevo programa de estudios de preescolar. Apenas se lo están dando a las directoras, pero bueno, ya nosotros tuvimos oportunidad. Y nos sirvió porque algunos de los resultados que mostraré más adelante van en conexión directa con lo que dice este nuevo programa de estudios. Pero bueno, yo hasta ahorita pues he comentado lo que pensamos los físicos en un principio, lo que dice el programa de preescolar, pero pues como suele suceder, ¿y qué piensan las educadoras? Bueno, nos dimos, si queríamos investigar qué es lo que estaba pasando,
Nosotros como profesores, aquí por ejemplo en el Centro de Estudios Científicos que es el CICATA, o con colegas que están participando en este proyecto de la Escuela Superior de Física del Politécnico, pues estamos muy alejados de estar frente a un grupo de pequeños. Y entonces, pues lo primero es, a ver, vamos a averiguar qué piensan en realidad las educadoras, porque aquí, y esto va a ir relacionado con mi última diapositiva al final, nosotros vamos a trabajar como el Dr. House, es decir, nosotros nunca vamos a ver a los pacientes, nosotros trabajaremos con las educadoras y ellas son las que van a ver al final de cuentas a los pequeños. Pero bueno, hicimos una encuesta con las limitaciones que puede tener realizar este tipo de ejercicio en 3 ciudades fundamentales aquí en México. Para nosotros, que es donde tuvimos la oportunidad de realizarlo, que fue Ciudad de México, Monterrey y Ensenada. ¿Y qué fue lo que nos comentaron las educadoras? Bueno, las educadoras piensan que, el 90% de ellas conoce parcialmente las habilidades que pueden desarrollar al impartir sus clases en los diferentes campos formativos. Las conocen, tienen el programa, saben cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar. Sin embargo, no hay un conocimiento integral y sistematizado de dichas habilidades. Las habilidades que más menciona se encuentran en la habilidad de observar y experimentar. Bueno, nuevamente porque está en papel. Y aquí ya bajan los porcentajes porque el 50% de estas profesoras, por ejemplo, confunden el término habilidad con algunos valores y actitudes. Situación que a nosotros también nos interesaba porque no únicamente nos interesa el desarrollo de habilidades hacia la ciencia, sino las actitudes. Y creo que en el nivel preescolar es más importante crear actitudes hacia la ciencia que las propias habilidades. Pero este siguiente punto, por eso lo resalté y creo que me parece uno de los más importantes como justificante para nuestro trabajo, es que el 98% de las educadoras conoce el método de indagación, que parecería ser en principio pues el indicado para el desarrollo de ciencias, aunque de todos los demás campos formativos también, pero desconocen qué tipo de fenómeno físico o experimento les lleva a desarrollar esta habilidad. Y curiosamente, de todas las educadoras que pudimos entrevistar, únicamente el 2% de ellas lleva a cabo algún experimento que podrían ellas decir que es de física. Bueno, esto las lleva a reconocer que requieren actualizarse en el campo de las ciencias para contar con herramientas metodológicas, teórico-prácticas para abordar el problema de habilidades en el campo formativo de exploración y conocimiento del mundo. Ya más a nivel narrativo, algunas de ellas nos comentaban, mira, nosotras desde nuestra formación como licenciadas en educación preescolar, que es el título que se lleva aquí en México, no necesariamente en otros países, creo que en algunos otros países es más formativo, se van por ciertos campos, no necesariamente por el de ciencias, se van por lectoescritura, algunas por pensamiento matemático, pero ciencias como que lo van dejando un poco más apartado. Y ya dentro de su desarrollo profesional, las actividades que puede tener la Secretaría de Educación Pública para actualización docente no van dirigidas hacia ellas. Algunas de ellas nos dicen, mira, sí hay cursos, pero resulta que son para nivel primaria, y cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué no aterrizan esto a preescolar? Dicen, no, eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, se encuentran entre la espada y la pared en este sentido, porque el programa, de manera oficial, les pide impartir el campo formativo de conocimiento del mundo, les pide, como comenté hace rato, el desarrollo de esas habilidades en los pequeños, pero les dice que las estrategias las diseñen ellas. Entonces ahí tenemos un grave problema. Pues esto nos llevaba, bueno, si tenemos el campo de conocimiento del mundo, pues ¿qué enseñar de ciencias en preescolar? Porque bueno, sí es muy bonito decir, vamos a enseñar ciencias. A mí este proyecto me llegó en el año 2012. Y repito, dada mi formación, yo decía, bueno, porque fue una profesora de preescolar la que llegó a preguntarme, oiga doctor, ¿y usted que es doctor en física educativa, que hace investigación en esto, cómo puedo yo enseñar ciencias a mis estudiantes? Y aquí pues acuso mi falta de tacto en ese momento y dije, bueno, pues a mí se me hace que podemos enseñar mediciones. Pues es como empezamos enseñando física en cualquier nivel. Y me comenta ella, no, ¿cómo crees? Mediciones, los chicos están empezando a aprender a escribir y números, ¿cómo les hago que hagan una medición? Entonces esto nos llevó a reflexionar y ahora sí empezar a documentarnos.
Y aquí mencionaría a la doctora Cecilia Stagni, de la Universidad de la República en Uruguay. Tuvimos la oportunidad de coincidir en el Congreso Mundial de Enseñanza de la Física, en ese año, en 2012, y vi que tenía un póster de ciencias para preescolar en Uruguay. Y le volví a dar mi idea. Oye, mira, pues, mediciones. Dijo, no, es que tú estás pensando como físico. Piensa como alguien que va a enseñar física, y sobre todo para nivel preescolar. Bueno, y ahora sí, con mayor humildad, le tuve que preguntar, bueno, ¿qué me recomendarías tú? Dice, oye, ¿por qué no enseñan circuitos eléctricos? Y nuevamente mi alarma de físico, circuitos eléctricos para preescolar, no. Me dice, mira, es que luego te vi la cara, dice, ¿estás pensando en circuitos series, paralelos? No. Eso me da la impresión de que tampoco eres tan buen físico. Regresando a lo que comentaba el doctor Molto, regresemos, ¿qué es la palabra circuito? Pues es algo cerrado. Si tú enciendes un foco, estás cerrando un circuito eléctrico, y algo que emite luz, que los niños pueden controlar, les va a llamar mucho la atención. ¡Wow! Eso nos abrió un gran panorama, y entonces empezamos a desarrollar ese proyecto, que fue física en preescolar con circuitos eléctricos. Ahora, no queríamos quedarnos en lo mismo que ya decía el programa, porque nosotros desde nuestras oficinas, desde nuestros laboratorios, en el caso de la Superior de Física, podríamos diseñar muchísimas actividades que tuvieran que ver con circuitos eléctricos, incluso aterrizados para los pequeños. ¿Y los profesores qué? Porque caeríamos en lo mismo que estábamos criticando con respecto a al programa. Bueno, pues entonces vamos a hacer una primera interacción de físicos con educadoras. Y esta fue una experiencia muy grata, porque tuvimos que aterrizar. Nuevamente yo comenté con mis colegas físicos, al menos ellos pensaban, bueno, es que tú eres físico educativo, tú guíanos. Digo, no, a ver, ¿ustedes qué propondrían? Ellos físicos teóricos. Dicen, bueno, vamos a empezar con las ecuaciones de las leyes de Ampère. Digo, no, o sea, vamos a hablar con educadoras cuya formación en ciencias, dicho por ellas mismas, es decir, ¿cómo empezaríamos? Y entonces ahí fue que empezamos con la parte experimental. Entonces, aquí tenemos incluso un video, no es para pasarlo todo, es nada más para mostrar un poco de lo que estas profesoras sí tuvieron mucha disposición, y eso fue bien importante, que empezaran a tener actitudes hacia la ciencia, porque si ellas empezaban a tener estas actitudes hacia la ciencia, las podrían desarrollar con los pequeños. Y curiosamente, creo que esta retroalimentación con los doctores en física les sirvió. Curiosamente, creo que salieron mejor los doctores en física, porque ellos me decían al final, mira, muchas de las cosas que ellos nos mencionaban, nosotros las vamos a acabar llevando a nuestros grupos de cuarto semestre de la licenciatura en física, porque estamos viendo cómo se empiezan a construir los errores conceptuales que tienen nuestros estudiantes que ya llegan a ese nivel. Situación que fue lo que traté de comentar en mi segunda lámina. Ya llegan con errores conceptuales, pero ya vieron dónde se crearon y por qué. Y estas profesoras, curiosamente, no iban con una vanidad de vamos a desarrollar ecuaciones. Ellos dicen, ¿qué puedo hacer para llevarlo con los pequeños? Entonces, los profesores tuvieron que empezar a ver qué tipo de experimentos podían desarrollar con ellas. Entonces, repito, es únicamente para ver la experiencia. Sí tuvimos una disposición muy interesante con las profesoras. Se dio un curso aquí en México y se dio en Ensenada, en Monterrey. Ya no hubo oportunidad, pero bueno, pensamos y lo seguimos desarrollando, como lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué resultado tuvimos primero de esta interacción con las profesoras? Bueno, como pueden ver en esa siguiente lámina, estos experimentos los empezaron a desarrollar ellas para ver qué es lo que podían llevar ellas con los pequeños. Curiosamente, este primero que señalo es el que más éxito ha tenido. ¿El primero es el...? Sí, este de la... Perdón, es que yo estoy viendo acá la pantalla. La pila con masa, es decir, nuestro circuito eléctrico. Es masa de Play-Doh, pero se puede hacer con masa de pan, con migajón, e incluso empezamos a experimentar nosotros porque hay una frase muy conocida en el medio sobre los experimentos que dice, si se mueve y es verde es de biología, si huele mal es de química, y si no funciona es de física. Entonces, si nosotros tenemos muy bien planteados nuestros experimentos en papel nuevamente, pero no los llevamos a cabo, pues bueno,
en una escuela universitaria podemos decir, bueno, entonces, pero la ecuación nos dice esto, pero con los niños no podemos hacer eso, tenemos que llevarlo a algo que vean que sí funciona, que sí les llama la atención, que les es atractivo. Y entonces, este primero del circuito eléctrico fue bien interesante. ¿Por qué? Porque las maestras empezaron a dar cuenta, mira, si hacemos la masa nosotros para no comprar Play-Doh, ¿qué pasaría? Y empezaron ellas mismas a experimentar, a decir, bueno, si le ponemos más sal, ¿qué pasa? Y veían que era mayor conductor si tenía más sal. No teníamos que irnos a la teoría de conductividad eléctrica, no. Veían el fenómeno, que es en realidad lo que pide el campo formativo de exploración del mundo. Ver qué es lo que pasa. Veían que entonces tenía esto. Curiosamente, este primer taller, si ven en el segundo donde está el globo, fue en época que estábamos o menos en lluvias, estábamos por ahí del mes de septiembre, octubre, cuando se dio este taller. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí en Ciudad de México llueve 6 meses al año. ¿Y qué pasa con este experimento del famoso globo, de que lo tallamos en el cabello y tratamos de pegarlo? Pues sucede que si hay mucha humedad, no va a funcionar. Y eso se dieron cuenta las maestras. Decían, bueno, y si yo le pongo a los niños esto y no funciona, se van a distraer con el globo como tal y no con ver si se puede o no tener cargas eléctricas. Y entonces ellas me dijeron, si lo hacemos con confeti, como pasa en la tercera, o lo hacemos con grafito de lápiz, ellas mismas entonces se empezaron a dar cuenta que sí sabían, que sí podían desarrollar los fenómenos de física y necesitaban una explicación muy básica. Y empezaron a darse cuenta que eso era física. Y me regresan nuevamente a la frase del doctor Molto. Estaban empezando a aprender física al nivel en el que ellas tenían que desarrollar física. Y curiosamente, nuevamente los doctores en física empezaron a darse cuenta que a veces partíamos, incluso nosotros en nivel universitario, incluso en el posgrado, pensando que los estudiantes ya lo saben y no saben muchas de estas cosas, muchas de estas bases de ver el fenómeno. Y es algo que, bueno, incluso los colegas en matemática educativa lo tienen muy estudiado, esto de confundir la parte matemática con la parte del fenómeno físico. Y esto incluso nos llevó a compartir experiencias, casi fue catártico, estilo psicológico, que empezamos a recordar nuestra formación de físicos y a decirle, mira, en particular recuerdo una experiencia, esa fue contada por mí y la comparto con ustedes, en un curso de posgrado, llevando uno a la formación de la maestría en física, en cuarto semestre, es decir, ya para egresar en el curso de mecánica estadística, nos puso el profesor un ejercicio donde teníamos que ver qué pasaba con un gas ideal a menos 270 grados. Yo le comentaba a las educadoras que, bueno, nos pusimos a hacer ecuaciones y no nos salían. Curiosamente, ellas tuvieron un mayor sentido físico porque nos dijeron, bueno, pero ¿a poco seguiría siendo gas a esa temperatura? Y mira, fue la cosa que nosotros no vimos. Estábamos haciendo ecuaciones y esto fue bien interesante porque ellas estaban empezando a ver una conexión. Ahora, bueno, los demás son un electroscopio y son un par de electroscopios en las que ellas, veían que los niños sí se veían interesados para ver cómo se movía solo esto por ver cargas eléctricas. Ok, ya estaban ellas con esta parte. Ahora viene la parte del Dr. House. Nosotros ya le dijimos a ellas qué podían hacer, pero ellas tenían que ver cómo lo podían llevar al aula. Ok, pues entonces hicieron situaciones de aprendizaje dirigidas ya concretamente al desarrollo de circuitos eléctricos en el preescolar. Y ahí, aprovechando la experiencia que ellas sí tienen en la parte pedagógico, didáctica, del diseño de instrumentos, y como pueden ver aquí, pues bueno, es la parte formal con la que ellas trabajaron, e incluso una de ellas ya dentro del desarrollo de su tesis de maestría en física educativa, pues creó su propio ciclo para la exploración de preescolar. Y aquí sí me gustaría detenerme un tanto, porque precisamente ve estas tres habilidades, pero ya formalmente: veo, infiero y compruebo. Y lo empieza a ver con un ciclo donde comienza con observar, explorar, que los niños formulen preguntas, que hipoteticen, que formulen hipótesis, que experimenten, que registren sus observaciones, que comprueben sus hipótesis y que comuniquen resultados. Y aquí, curiosamente, nosotros habíamos partido todo el proyecto pensando que esto era pues exclusivamente de ciencias para el campo formativo de conocimiento del mundo. Y de repente ellas nos dicen, ¿sabes qué? Es que esto mismo lo puedo aplicar para todos los otros campos formativos. Este ciclo de indagación es igual. Y por ejemplo, pensamiento matemático. Claro, cuando yo les pido que experimenten y que registren,
me van a poder hablar en términos de es mayor, es menor, es más rugoso, es menos rugoso, qué pasa si lo froto, si no froto, en términos de cantidades. Nuevamente aterrizando que estamos hablando en términos para los pequeños de preescolar. Expresión para la parte de lectoescritura, pues tienen que registrar. Y curiosamente, incluso hasta la interacción social, porque por ejemplo, ellas tenían que hacer kits para que tuvieran, por ejemplo, lo del circuito eléctrico. No podían tener uno por niño, tenían que hacer pequeños equipos. Y entonces los niños tenían que tener interacción social, de no arrebatárselo, de pedir la palabra, de si querían preguntar. Entonces estábamos viendo que podíamos incidir en todos los campos formativos. Pero ok, aquí, como vieron, pues la primera parte fue que estuviéramos desarrollando con los profesoras este tipo de experimentos. Pero, pues estos experimentos tal cual no los iban a poder llevar muchos de ellos al aula. Y si tenemos a la mitad del ciclo la parte de experimentar, ¿con qué podían ellos experimentar? Entonces nos pusimos a la tarea de buscar, bueno, si no son experimentos como nosotros los físicos pensamos que sirven, con la reserva de que ya comenté que muchas veces no funcionan, pues habría que buscar qué es lo más cercano a los niños. Y aquí es donde viene la caja de Einstein. Se oye muy bonito. ¿Qué es la caja de Einstein? La caja de Einstein no es otra cosa sino un experimento muy bonito que empieza Giorgio Hussermann, un investigador suizo, y en él lo que hace es un ambiente, el defecto que tiene, no defecto, la debilidad que tenía para nosotros es que es en un ambiente de aprendizaje no formal y de divulgación. ¿Y qué es? Es una mesa donde pone una serie de juguetes. Los juguetes ya de por sí son atractivos para los pequeños y bueno, sabemos desde Piaget que la forma en la cual los pequeños de esas edades es más fácil que adquieran el conocimiento, pues a partir del juego. Y entonces los niños interactúan con los juguetes y a partir de ahí ellos pueden, se les pueden empezar a hablar de algunos términos científicos en general. Pero el problema es que es a nivel no formal, en salas grandes. Él tiene incluso un show en Italia muy del estilo de Big Man. Y bueno, sale con un ratón, muy parecido a Big Man. Pero eso no lo podemos llevar al aula de manera formal como tal. ¿Por qué? Porque nuevamente el programa está que se tiene que dar ciencias, entonces se tiene que evaluar. Y entonces eso nos llevaba a cómo llevas esto para que sea evaluable y sea registrable. Algo que nos comentaban las educadoras es que, bueno, a pregunta expresa, bueno, si el programa les pide que evalúen, ¿qué es lo que hacen ustedes? Recuerdo mucho a algunas educadoras de algunos centros del propio Politécnico, nos comentaban, es que nosotros hacemos la Semana de las Ciencias. Bueno, ¿en qué consiste? En que le decimos a los papás que hagan un experimento, vengan y lo expongan para los niños. Esa es la Semana de las Ciencias y eso es lo que nosotros reportamos que se hizo como actividad científica. Bueno, y los niños que ven, no, los que exponen son los papás a nosotros. Y los niños a veces ven y muchas veces incluso dicen, mira, no lo toques porque me costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces los niños no tienen muchas veces esa capacidad nuevamente de observar, manipular los fenómenos. Y entonces a estas profesoras les encantó la idea de que viéramos los juguetes, pero nosotros nuevamente no nos podemos quitar ese físico que llevamos del corazón. Pues qué juguetes y qué fenómenos. Pues curiosamente ya la actitud de las maestras nos dicen, mira, pues se lo podemos llevar con estos juguetes, por ejemplo. Movimiento periódico. ¿Poco podemos ver movimiento periódico con los niños? Claro que sí. Y tenemos este juego de las pelotitas que se van pegando, que si uno lo quiere ver a nivel de física teórica, no es nada sencillo porque hay que ver energía cinética, potencial, conservación de la energía, bla, bla, bla. Y dicen, no, lo que queremos es que vean cómo se mueven periódicamente las cosas. Y eso es física, a final de cuentas. Movimiento o sonido con los tubos de agua. Aquí ya no parece, pero ahora están trabajando con xilófonos para ver cómo cambia el sonido, las ondas de sonido, cuando los niños empiezan a jugar con xilófonos. Inercia. Y ahora ya lo cambiaron por fricción. Los carritos de fricción van los niños y las maestras les pueden explicar en términos de ¿por qué se mueve este carrito bien y este otro lo tienes que hacer hacia atrás? Mira, ese fenómeno se llama fricción. Y los niños ya saben incluso, más allá de ver el fenómeno como tal de la fricción, se van con lenguaje, nuevamente con pensamiento matemático, etc. Y hay algunos fenómenos más interesantes que todavía no probamos. Este proyecto sigue, lo vamos a probar de hecho el próximo mes, los fenómenos de luz.
Porque hay sistemas que son más delicados, no podríamos proporcionarles a los niños láseres, por ejemplo, pero estamos viendo qué clase de fenómenos para llevarlos con los niños. Pero eso implicaba algo bien interesante también. Ya lo propusieron, bueno, pues los maestros también tienen que jugar. Y entonces aquí quiero presentar este caso, era un video, pero creo que basta con la ilustración, porque si se fijan están varias de las maestras, pero uno de los profesores que también se interesó en esto, porque nosotros habíamos pensado en las educadoras como tal, pues el profesor que nos pidió que saliéramos al patio para que experimentáramos algunos de los fenómenos para explicárselos a los niños, fue el maestro de educación física. Y nos dijo, mira, pues es que nosotros tenemos un problema. Dime cuál. Cuando los niños se suben a la resbaladilla, nosotros tenemos que estar al borde para que no se vayan a lastimar, pero curiosamente nos lastimamos nosotros porque nos dan toques los niños. ¿Cómo les explicamos? Y entonces esta fue la puerta para empezar a hablar de fenómenos electromagnéticos con ellos. Y entonces, si se fijan, también por ahí detrás está el columpio y empezamos a ver qué pasaba con fuerza. Y esos fenómenos ellos ya las están desarrollando. Entonces, sí, los maestros también juegan con ellos y pueden dar mucho de sí para los pequeños. Y entonces, bueno, ya están desarrollando todo este tipo de cuestiones con los ciclos. Ahora, hablábamos de qué pasaba con la situación de formalidad. Bueno, la parte de la formalidad implicaba el desarrollo de instrumentos de evaluación. Dentro de este ciclo, las maestras fueron desarrollando diferentes instrumentos de evaluación ya dirigidos específicamente a ciencias. Por ejemplo, tenían que le llaman parámetros SQRA, donde ellos van viendo qué es lo que van registrando los niños, porque los niños van registrando, algunos ya pueden escribir, otros lo hacen a base de dibujos, cuestiones bien interesantes como algo que voy a comentar más adelante. Evidentemente trabajan con rúbricas para ir viendo los niveles de logro en las diferentes habilidades que les va pidiendo el programa, listas de cotejo para ver si van teniendo actitudes o no los pequeños. Y entonces esto les permitía tener un tipo de evaluación donde ya van cerrando el ciclo, es decir, si estaban desarrollando todo el campo formativo. Pero bueno, ya nos quisimos ver más ambiciosos porque, como comentaba, pues los diferentes campos formativos ya vimos que se podían introducir a partir de ver experimentación física o de la propia caja de Einstein. Entonces, bueno, los niños ya empezaban a formular hipótesis, investigaban diversas fuentes, porque muchos de ellos, por ejemplo, armaban un kit con una regla, confeti, y los niños empezaban a ver si se atraía o no el confeti, la regla, cuando lo pasaban por el cabello. Y decían, oye, ¿lo puedo llevar para que lo vea mi papá? Y lo llevaban, y ya le explicaban ellos al papá qué era el fenómeno que habían visto en la clase con las maestras. Ya empezaban a tener incluso maquetas y todo ese tipo utilizando los juguetes. Y bueno, dado el registro que tenían las maestras, hablaban de que un 80% de los pequeños lograban realizar la mayoría de los pasos del ciclo y sus exposiciones eran de gran calidad para la corta edad de los pequeños. Y lo voy a mostrar en un ejemplo siguiente. Entonces esto nos hablaba de que los campos formativos estaban todos incluidos dentro de estos ciclos. Tan es así que esto nos llevó al proyecto que comentó el doctor Apolo en la presentación, de ver ahora cómo vamos a evaluar todos los campos formativos a partir de experiencias de ciencia y ver si se pueden alcanzar los estándares, porque más allá de los campos formativos, el programa aquí en México de preescolar también pide que se alcancen 5 estándares en ciencia, es decir, habilidades científicas, actitudes hacia la ciencia, actitudes hacia la tecnología, lo cual las maestras pues no veían cómo llegar a esos estándares. Con esto ya se dieron cuenta que la física la podían utilizar como un medio y no era un fin como podía ser ya incluso para estudiantes de ingeniería. Y esto me lleva a platicar pues 2 experiencias bien interesantes que tuvimos con los pequeños. Como comentaba, tenemos aquí estudiantes en el programa de física educativa que son maestras de preescolar. En particular, una de ellas ya está incluso con nosotros en el doctorado. Y como parte de uno de los experimentos, una de las actividades del doctorado era que tenían que realizar o pensar el siguiente experimento. Y que incluso pues lo pongo a la concurrencia. Nosotros tenemos un reloj de arena. Este reloj de arena funciona bien y todo. Lo soltamos. ¿Qué creen que pase con el flujo de la arena? Lo soltamos, lo dejamos caer. ¿Qué creen que podría pasar? El ejercicio era, piénsenlo, hagan sus predicciones
se montó un video en YouTube que hicimos aquí en Cicata con una cámara Phantom para que vieran el fenómeno, porque el programa, como igual que el de matemática educativa es en línea, tenían que contrarrestar su predicción con lo que veían en el video y después diseñar una secuencia para que ellos dentro de con sus propios estudiantes lo pudieran desarrollar. Aquí muestro algunos de los resultados. Este primero que está, bueno, lo que está en el lado derecho, arriba es el video que se les mostró, pero lo primero, como pueden ver, es una tabla. Esto se hizo por parte de un estudiante en el Ecuador, que dijo, bueno, es que a mí me parece que va a depender del tipo de arena que tenga. Entonces empezó a ver qué pasaba con diferentes granos de arena, bla, bla. Con otro estudiante en Guadalajara, es el que está abajo, le pidió que hicieran una descripción a los muchachos para ver qué pensaban ellos. La siguiente, si se fijan, es una estudiante de la Universidad de San Luis Potosí, aquí en México, en ingeniería. Y ella lo que hizo fue, se subieron a un elevador y se pusieron a ver qué pasaba cuando ellos sentían el propio peso, hicieron algún registro y lo llevaron a un software. Todos son ideas correctas. Lo que aparece en la parte superior derecha es el video. Es el video. ¿Y no lo podemos ver? No, ahorita nada más está la imagen. Pero de todos modos el fenómeno lo pueden hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque curiosamente los únicos que desarrollaron el experimento, que debería haber sido el objetivo, fueron los niños de preescolar. Fueron los únicos que hicieron los relojes, los llevaron y los empezaron a tirar. Por eso vi la expresión que hicieron aquí. Yo dije, se va a romper, pero claro, ellos sí previeron que no pasara eso. Sí, o sea, hicieron los relojes, como pueden ver, con botellas de PET, con arena, y los empezaron a tirar para ver qué pasaba con el fenómeno. Entonces vimos que esto le estaba dejando más. Esta experiencia que, si quisiéramos hacer el desarrollo matemático, es muy complicado, pero ver el fenómeno es en realidad es muy simple, y fueron los únicos que se atrevieron a reproducir el experimento. Esto nos dio la idea de que, bueno, estábamos haciendo las cosas correctas. Pero hablo aquí de dos experiencias, vamos a una segunda. Como ya les comentaba, lo primero que nosotros intentamos hacer fue qué pasaba con los circuitos eléctricos. Y entonces empezamos con nociones de electricidad. Entonces, dentro de este ciclo, pues los niños tienen que hacer sus predicciones y tienen que hacer hipótesis. Dentro de las hipótesis que tenían que hacer era, ¿qué quieres saber sobre la electricidad? Les preguntaba dentro del ciclo la maestra. Curiosamente, los niños lo que quieren saber es de dónde vienen. La maestra réplica les da, bueno, ¿de dónde creen que vienen? Después de ya haber tenido la experiencia con el globo, con la regla y el confeti. Y fue muy curiosa la respuesta que daban los niños porque empiezan a argumentar. Unos dicen viene del mar, otros dicen viene de la pared, señal de que están viendo que se conecta ahí. Pero curiosamente, esto fue la experiencia fue aquí en la Ciudad de México. Hay niños que decían viene de los Estados Unidos. Y entonces esto nos va conectando. ¿Qué visión política? Nuevamente es que va con otros campos formativos a partir de un experimento, ¿no? Entonces aquí puedes ver ya otro tipo de situaciones formativas dentro de los niños, ¿no? Ustedes estudian mucho en matemática educativa la parte de socioepistemología, pues bueno, va más o menos conectado con este tipo de situaciones, el entorno social con el que están los niños. Porque curiosamente los niños de Ensenada no lo comentaban, y ellos están cerca de la frontera, ¿no? Ellos comentaban otro tipo de situaciones más cercanas a que viene de los cables, pero los niños aquí en Ciudad de México decían viene de los Estados Unidos. Cuando nos ponemos a ver que era un preescolar privado, entonces dices, bueno, los niños tienen más contacto tal vez ya la televisión, pero eso nos llevó a investigar otro tipo de cosas de cómo se están formando los niños. Entonces, bueno, esta es la experiencia que nosotros hemos tenido con... María, perdona, ¿qué es la Es un organizado. Es un organizado que es SQR, y entonces primero es, ¿qué sé? ¿Qué sabes de la electricidad? Q es question, viene del inglés. Esto lo incorporaron las maestras. Es el organizador con el que ellas trabajan los diferentes campos formativos y vieron que ahora lo podían introducir para la parte de ciencias. ¿Qué sé? Obviamente ya es de la electricidad, lo que vieron ellos en la experiencia y qué quisieran saber. Por eso lo puse, porque ahí fue que se desprendió que querían saber sobre la electricidad. Entonces, bueno, a manera de conclusión, ¿qué nos ha llevado? Este proyecto sigue porque
ahora quieren ver más juguetes, ahora quieren ver más situaciones con los niños, como comentaba por ejemplo con el maestro de educación física, quiere ver qué parámetros de física puede ver cuando los niños están jugando con pelotas, que es algo que vamos a ver el mes entrante, por ejemplo. Y bueno, a manera de conclusión, porque no es una conclusión, algo que veíamos es que se podía asignar un horario de trabajo a ciencias dentro del aula. Y curiosamente, porque eso no estaba dentro del programa de preescolar, como yo comenté en un inicio, pues ahí dice, ustedes desarrollen estrategias y tienen que enseñar ciencias. Curiosamente, ahora para el nuevo programa ya asigna que el 13% del tiempo de preescolar en un año tiene que estar asignado al campo formativo de conocimiento del mundo. 13%, yo lo comentaba con mis estudiantes el lunes pasado que nos reunimos, puede parecer poco, pero decía, bueno, ellas trabajan de manera anual y eso son 80 horas. Si lo comparamos con un curso semestral de física de la Superior de Física y Matemáticas, es todo un curso de física de un semestre en la Superior de Física. Entonces, es tiempo suficiente para poder desarrollar esto. Como segunda conclusión, pues implementar el uso de códigos visuales relacionados con los diferentes pasos del ciclo de indagación, el ciclo que comenté a más o menos a la mitad, resultó un gran apoyo para los pequeños, porque ellos ya son muy visuales y debido a eso requieren de actividades concretas, experimentales y visuales. ¿Cuáles? Los juguetes. Eso ha resultado sumamente valioso. Y la parte experimental que ellos pueden manipular. Como pudieron ver, pues a nosotros nos sorprendió mucho el ejemplo del reloj de arena. Hemos trabajado con cajas de Einstein, para cubrir la parte experimental, donde los alumnos observan, registran y dan hipótesis sobre lo que está pasando ya con los propios juguetes. Y creo que la conclusión más importante que nosotros tenemos es que al sistematizar el proceso, los alumnos desarrollaron habilidades de comunicación al incrementar su vocabulario y tener mayor seguridad al expresarse ante sus compañeros. A ellos no les da pena decir que la electricidad viene de Estados Unidos, por ejemplo. Y eso no quiere decir que sea incorrecto, es lo que ellos ven, lo que ellos comprenden. Desarrollan habilidades de investigación al observar y experimentar durante los diversos experimentos presentados, formulan hipótesis y preguntas interesantes que generan nuevos aprendizajes y nuevas investigaciones. Finalmente, aprendieron a trabajar y compartir el equipo de los juguetes de la caja de Einstein, porque bueno, podría esperarse que al ser juguetes, pues los niños los quisieran arrebatar, y no, aprendieron a trabajar en grupo, de manera ordenada. Entonces, repito, esto nos lleva a que se están desarrollando no únicamente uno de los campos formativos, sino los demás. Y bueno, pues este trabajo, como comento, sigue, lo hemos llevado incluso a los Estados Unidos, donde hemos tenido, aquí se ve muy pequeño, pero las rúbricas en las habilidades se han visto que ya de manera cuantitativa se ha aumentado el nivel de logro dentro de las habilidades, tanto la rúbrica de habilidades como las rúbricas donde los niños realizan los experimentos. Ellos hacen registros porque tienen un cuadernillo, por ejemplo, aquí presentamos únicamente el de física para preescolar, y esto les ha interesado mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que hemos llevado, porque nosotros pues vamos mucho a congresos de enseñanza de física. Curiosamente, no hay nada de preescolar, no se trabaja el preescolar, y pues les ha sorprendido que en México lo estemos intentando llevar a cabo. Y pues bueno, pues con esto yo concluyo, les agradezco, y por eso comentaba yo, en realidad nada más estoy como vigilando el proceso, pero quienes en realidad están llevando toda esta experimentación son las maestras que trabajan con nosotros, y pues es por eso que trabajamos como el Dr. House. Entonces yo concluiría con esto. Pues muchas gracias, y no sé si tuvieran preguntas o cualquier comentario, pues lo agradecería. Tengo un comentario. Sí. No, pues está muy interesante lo que están haciendo. Ojalá que cuando fui estudiante, ojalá hubiera tocado algo así, ¿no? A lo mejor hubiera sido algo diferente de lo que estoy ahorita, ¿no? Antes me hubiera inclinado por otra área, ¿no? Fíjate que con mis sobrinos, un juego que hice con lentes es usar lentes azules y con cristales azules y lentes con cristales rojos. Entonces hice dos mensajes, uno en color azul y otro en color rojo, y todos los empalmé de tal manera que quedaran en un solo mensaje, y los mezclas. Si los ves a simple vista está confuso porque se mezcla lo azul, lo rojo, entonces no puedes entender el mensaje. Pero tú pones un lente y una parte de esa parte, tú pones el otro y lees la otra parte del mensaje. A lo mejor eso puede ser una actividad para trabajar con esos asuntos de la luz, ¿no? Sí, de hecho estamos buscando fenómenos de la luz
Y bueno, nuevamente de estas experiencias traumáticas de los físicos, se nos ocurrió porque, por ejemplo, los niños no tienen inhibiciones y no tienen errores conceptuales. Y lo comento por lo siguiente, y lo hago a la concurrencia, porque esto nos pasó en un evento con Giorgio, precisamente. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Ahorita, digamos. Sí. 7. Ok. Resulta que no es cierto. Tenemos esa fijación, pero no es cierto. El arco iris no tiene 7 colores. Nuevamente, los niños sí se van a ver el arco iris primero y después decir cuántos colores tienen. Y entonces, esto de los fenómenos de luz, de sonido, les son muy atractivos por ellos, por eso las maestras quieren que lo lleven. Entonces, sí lo pensamos llevar, y uno de esos es la descomposición de la luz, que también se ve con los lentes, ¿no? Pero ahí sí tenemos que ser un poquito cuidadosos, porque, por ejemplo, las maestras querían hacer con láser, y yo creo que sí es complicado, pero con otro, tenemos ahí lentes que descomponen la luz, únicamente los niños verían que se descomponen, y es algo que les queremos preguntar, ¿cuántos colores son? La realidad es que se ven 5, no se ven 7. La razón ya es más. Bueno, no, ni siquiera está complicada la razón, es que Newton decía que eran 7, porque 7 es un número sagrado, ¿no? Pero no, en realidad sí hay que ser anti-newtonianos. Sí. No, pues gracias por el tip. Sí, pero lo vamos a ver porque queremos hacer muchos fenómenos de luz con ellos. Y con los maestros, porque también pasa mucho este fenómeno que entre broma y no comentaste. Muchas dijeron, mira, tanto tiempo que ha pasado y a mí me gustaría, o podría haber hecho muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, tienen también el temor de, bueno, y salen estos niños y después, pues nuevamente los llevas a una parte cerrada cuando entran en primaria, ¿no? Pero entonces es a muchos años tratar de ir desarrollando esto ya en los diferentes niveles. Sí. Yo tengo una pregunta, Mario. Sí. Desde el punto de vista de la investigación, de tu investigación, Sí. de tu proyecto de investigación, entiendo que tú trabajas con las profesoras y ellas luego van a trabajar con sus estudiantes, con los niños. Luego ellas vienen y reportan contigo lo que pasó, o cómo es el proceso. Y es cómo es el proceso en cuanto a lo metodológico de tu proyecto, y qué te estás preguntando desde el punto de vista de la investigación. Ok, sí, aquí estoy presentando las experiencias básicamente, pero ya como proyecto de investigación nosotros lo que nos estamos preguntando es cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades que alcanzan los niños, porque ahí no podemos hablar de manera cuantitativa. Entonces tenemos que hablar de niveles de desarrollo, porque trabajan también por competencias, por desarrollo de habilidades. Pero ahora, ¿cómo mides ese nivel de desarrollo? Es a lo que vamos. Nosotros estamos desarrollando instrumentos, que son, por ejemplo, las rúbricas. Ahí nos apoyamos mucho con ellas, porque, por ejemplo, nosotros en física tenemos una mala costumbre, creo yo, más en enseñanza de la física, de trabajar vía pre-test, post-test, para ver cuál fue la ganancia de aprendizaje que tuviste. Con los niños no puedes hacer eso. Es decir, yo no podría decirles, miren, vimos carga eléctrica, ponerles un examen previo de carga eléctrica y uno posterior. No, lo que nosotros buscamos es ver el desarrollo de habilidades con los niños. Y ya hemos desarrollado rúbricas para evaluación. Básicamente hemos tenido 3 instrumentos que han desarrollado las chicas, que es rúbricas, listas de cotejo, y estos, los organizadores SQR, para saber qué van conociendo los niños, qué quieren conocer y qué necesitan aprender. Entonces, esos son instrumentos que han desarrollado las maestras. Necesitamos ver qué resultados obtenemos para ver si estos instrumentos son los indicados, los adecuados para medir el desarrollo de las habilidades de los pequeños. Como tenía yo en esta última, estamos viendo, por ejemplo, la rúbrica de habilidades, cómo están desarrollando sus habilidades en ciencias y cómo desarrollan en el desarrollo de los experimentos, en sus habilidades experimentales. Son 2 de los rubros con los que estamos trabajando, hay más. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el equipo está dividido prácticamente en 2 secciones. La parte de los físicos, tenemos un grupo de colegas de la Superior de Física y estudiantes aquí de CICATA que están desarrollando las actividades experimentales propuestas para los maestros. Ellas deciden qué experimento sí es procedente de llevar con los pequeños, cuál no, y a partir del ciclo de aprendizaje lo pueden llevar a cabo. Estamos trabajando con otra estrategia también que se llama rincones. Esta estrategia llamada rincones es algo que se tenía en los 80s en el preescolar y se fue abandonando por otro tipo de estrategias. Ahora se está rescatando porque con estos rincones es poner mesas en cada una de las esquinas
un salón o de un espacio y colocar ciertos objetos en los cuales los niños pueden llegar a manipular y todo esto. Se abandonó porque las maestras no tenían o sentían no tener las competencias, vamos a utilizar el término, para poder explicar lo que todavía en los rincones. Ahora estas maestras lo quisieron retomar y decir, bueno, vamos a poner el rincón del movimiento y en otro rincón ponen el rincón de la electricidad, y en base a ello los niños empiezan a manipular, y ellas, previo a tener una sesión con nosotros, ellas vienen a CICATA los sábados, por ejemplo, y estamos trabajando con ellas esto de los pequeños talleres dirigidos a ellas, donde ellas ya nos muestran también, mira, entonces en la rúbrica puedo ver estos desarrollos, de estas competencias dirigidas y conectadas con el tema. Por eso, por ejemplo, quieren verlo de luz, porque saben que los niños van a poder desarrollar ahí sus habilidades de observación, de experimentación y las actitudes hacia la ciencia. Ahora, estamos muy preliminar todavía en el análisis de la información que hemos ido teniendo de ellas, porque esto no es general, o sea, no es lo mismo que lo trabajemos con chicos aquí en la Ciudad de México a que lo trabajemos con chicos en Ensenada, o chicos en Monterrey, o chicos en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo conectan y cuáles de estos instrumentos en realidad nos están dando la información más general con respecto al desarrollo de habilidades. Sería así, es muy a rasgos generales, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo también, primero quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros este proyecto. A veces siento que uno no habla tanto con los vecinos como debería, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y que nos hayas presentado pues este proyecto que, igual que a mis compañeros, me parece súper interesante. Y fíjate que me generas muchas preguntas, pero decidí solo hacerte dos. Sí, la primera es sobre el ciclo que tú presentas. Ese que es observar, explorar. Las dos primeras. Tengo una pregunta. Entonces yo empecé a mover como piececitas y decía, a lo mejor uno puede generar antes de observar una hipótesis. Si una hipótesis que te viene como a la mente y dices, no sé, ¿será que el arcoíris tiene 7 colores? Sí, A lo mejor no ves el arcoíris, o sea, no es algo que estás viendo, pero te genera una hipótesis. Entonces mi pregunta es que yo entiendo que este es un ciclo, a ver cómo lo entendí yo, es un ciclo que te permite como diseñar cosas donde tú busques que esto suceda. Okay, sí. Mi pregunta es si se puede hacer algo un poco más antropológico, es decir, a lo mejor mirar cosas que pasan, suponte ahora con los rincones que tú dices, y entonces a lo mejor uno genera una hipótesis y va, claro, y luego observas y luego a lo mejor exploras o a lo mejor empiezas como a, no sé, a experimentar, es decir, ¿esas cosas se pueden mover? Sí, claro. De hecho, este ciclo es resultado también de mucha discusión entre el grupo, porque bueno, nosotros, en particular yo trabajo con ciclos de estilos de aprendizaje, y estas chicas trabajan de su formación con un ciclo dado por Cathy Short, que es más similar a este. Entonces fuimos empatando, pero sí, no es inamovible. De hecho, tenemos una estrategia llamada ciclo Z, que en realidad te permite moverte de uno a otro. En realidad lo importante, o relativamente importante, es que se cubran más o menos todos estos aspectos en un tema. Porque también, por cuestiones de tiempo, incluso es imposible que todo tema tú lo puedas desarrollar con todos los pasos de un ciclo. Pero sí es movible, o sea, puedes moverte de diferentes ciclos. Eso es algo que sí está un poquito más estudiado con procesos de enseñanza de física de lo que yo he visto, porque por ejemplo existen las clases demostrativas interactivas, que esas te hablan que primero tienes que hacer una hipótesis y después ver el fenómeno, que fue lo que por ejemplo yo les planteé con el reloj de arena. O sea, si vemos la actividad como yo la planteé en el reloj de arena, no está en este mismo sentido de este ciclo, pero sí es movible, porque si no incluso perdería el propio sentido del preescolar, porque los niños son mucho de preguntar, y con los niños algo que, bueno, por ejemplo, algo que comentaba la doctora Ana, que sí me faltó comentar, las evidencias que nosotros podemos tener, ya yo de poderlos ver, nos cuesta mucho trabajo, porque por ejemplo, tú no puedes videograbar a los niños y estarlo pasando por todos lados, o sea, son únicamente para fines de investigación. Entonces tener evidencias de lo que pasa con ellos muchas veces es únicamente narrativa.
Y entonces, pero algunos de los pocos videos que hemos tenido ya con permiso de la directora, del jefe de sector, de los papás y de los propios niños que hemos podido ver, por ejemplo, es esto que nos han dicho muchas veces en teoría, que el ser humano únicamente tiene 50 minutos de atención, que por eso, por ejemplo, las clases no pueden ser de más allá de 50 minutos, no importa el nivel en el que tú estés. Con los niños sí es, pero exacto, lo cronometramos. Bueno, vas viendo el video, ves el cronometraje, y ves que a los 50 minutos los niños ya no estaban haciendo caso, ya estaban en otra cosa. Entonces eso nos ha llevado a que, por ejemplo, estos ciclos no pueden ser tan rígidos. Es como propuesta, pero la maestra es la que en realidad, ya la que lo lleva al aula, es como una guía para que tenga estos elementos para llevarlos al aula, ¿no? Pero no es así rígido, ni tiene que ser necesariamente en eso. Es lo recomendable, pero sí puedes hacerlo con, le llamamos ciclo Z, o incluso si ya viste algún tema y el siguiente va más o menos relacionado, pues puedes eliminar algunos de los pasos, ¿no? Bueno, quizá la otra, antes de la pregunta es como un comentario, me parece que tiene como muchas posibilidades al proyecto para generar investigación. Yo pensaba en diferentes modelos teóricos como para dar cuenta de lo que está pasando en la formación de profesores. Rápido, Ana y yo comentamos cómo se ve que la experiencia de las educadoras entra en juego, que hay una competencia que se pone como a disposición, ¿no? Y uno podría mirar esto en términos de comunidades de práctica. Pensaba también que entra o podría explicarse dentro del paradigma del cuestionamiento del mundo, porque hay una pregunta, ¿no? Una pregunta como que te hace desatar una investigación o una actividad de estudio, pues es como que le veo muchas potencialidades. Esto va al infinito, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ahorita de las 3 chicas que están aquí en el programa trabajando con nosotros, 2 están frente al grupo y una es directora. Entonces, ella está más bien viendo procesos de formación y actualización docente. Claro, sí. Y entonces, esa es otra vía, ¿no? Otra, por ejemplo, esto de los experimentos, ellas mismas son las que ya están empezando a proponer. Porque, por ejemplo, la compra de juguetes tampoco es que sea tan barato. Entonces dicen, bueno, ¿qué juguetes? Y entonces ellas se ponen a experimentar, ver qué juguetes, qué convienen. Porque, por ejemplo, también hay que ver para qué nivel. O sea, aquí hablamos de preescolar como que muy en general, pero también hay ciertos niveles en el preescolar. Yo hablaba, por ejemplo, de los cochecitos de fricción. Bueno, con los niños más pequeños no lo puedes hacer porque se los llevan a la boca. Entonces, sí, va mucho por ahí. Y sí, ellos, por ejemplo, sí nos aportan mucho más en la parte de las teorías de educación, la práctica, pero les faltaba esta parte un poquito más de la física, y es donde nos hemos ido conjuntando. Y te digo, ha sido recíproco al grado de que los colegas de la Superior de Física, muchas de las cosas que han dicho ellas, las han llevado ellos allá para dar sus clases de teoría de fluidos. Sí, la doctora Leonor Pérez Trejo está trabajando cosillas que les ha acabado llevando de ellos para allá, ¿no? Porque digo, eso de que los físicos sabemos física, eso también está muy demostrado que no es tan cierto. Sí, bueno, ya uno, en lo que comentas ahora, uno ve trabajo colaborativo. En realidad hay muchas cosas que creo que se pueden todavía explotar. Entonces, la última pregunta es si hay una... Yo veo que tienes como videos. ¿Hay alguna liga del proyecto, una página web donde uno pudiera ver cómo estas cosas? No, estamos en construcción porque, como te comentaba, sí tenemos que ser muy delicados con la situación de los pequeños. No sé, por ejemplo, que nos contaste de ver el movimiento de la sí. en la Phantom. Esos videos sí los tenemos, de hecho los queremos mejorar porque los hicimos con una cámara Phantom que tenía aquí el doctor Carlos Aguirre, y si tú ves el video en realidad no está tan bonito, pero ya hemos visto algunos otros experimentos que nos pueden servir. ¿Recuerdan ustedes hay un resorte que uno juega, ¿no? El gusanito. Exactamente, el gusanito. Ese sirve exactamente para lo mismo y es más visual que el reloj de arena. Igual pasa el mismo fenómeno, tú lo sueltas y ya empiezas a ver qué pasa. Si tú lo tienes oscilando, ¿qué pasa? Se detiene la oscilación, puede llegar a subir, sigue oscilando sin ningún problema, y ese sí es más visual. Vamos a tratar de actualizarlo porque sí, como parte del proyecto como resultados del proyecto de CONACYT tenemos que tener todo un sitio donde tengamos todo, pero sí tenemos que ser muy delicados con lo que podemos subir, con lo que no podemos subir. Por ejemplo, en un artículo que estamos por publicar, incluso las maestras nos pidieron que no salieran ellas. Por eso, si se fijan, de hecho eso la tomé de una de las imágenes que tomamos, no, que nada más se le ven las manos, por ejemplo aquí cuando están manipulando los globos. O sea, ellas tampoco quieren salir, o sea, sí, es medio complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto de los pequeños que estoy colocando aquí es porque sí tenemos el permiso expreso y todo esto, y únicamente para fines de investigación. Es decir, por ejemplo, esto yo no lo podría poner en un artículo.
Aunque bueno, pues aquí se está transmitiendo, una vez no me mete problemas, ¿no? Pero, o sea, sí estamos buscando, porque otra de las situaciones que requerimos y que ya es como propuesta para parte de los productos, el resultado del proyecto, es tener un manual con todo ese tipo de cosas, como propuesta, porque, te repito, las maestras van y buscan cuestiones de enseñanza de ciencias en preescolar, o está únicamente la parte de haga tales experimentos y algunos son imposibles en realidad de realizar, o pues no los hay. Entonces, pues tratar de tener todas estas experiencias, no únicamente la parte experimental, sino por ejemplo todas estas partes de rúbricas de evaluación, los ciclos propuestos, las actividades ya totalmente como propuestas, aunque no queremos que sea tan cuadrado como puede parecer cuando uno lo presenta así de primera instancia, ¿no? Gracias, Mario. ¿Le puedo preguntar? Oye, Mario, ¿y los libros de texto de las educadoras no les apoyan con actividades de tipo de experimentos? Mira, curiosamente, el problema es, sí están los experimentos, pero no te dicen cómo, a qué van dirigidos. Y te lo repito porque... ¿Que no tienen el objetivo de aprendizaje o cómo? Sí, o sea, o a qué van dirigidos, o sea, qué habilidad van a desarrollar. Sí, se quedan únicamente que tienen que observar y reflexionar los niños, ¿no? Te lo comento porque, por ejemplo, una de estas profesoras te comento que, como les comentaba, es directora. Ella pues tiene que llevar el proceso porque dice, mira, luego me llegan las practicantes. Dice, con ellas es el ideal porque son las que van a hacer sus prácticas y van a ser las futuras maestras. Dice, una llegó muy animada a hacer experimentos, traía su manual de experimentos. Resulta que los niños no los pueden manipular. Y después explicar el fenómeno, a ellos les cuesta mucho trabajo. Se ve lo que observan. Poner un ejemplo, ponía huevos en vinagre. ¿Qué pasaba? Se supone que tienen que rebotar. Pues llegaban, los agarraban los niños y ¡pum! Se estrellaban. Entonces ya no cumplía el objetivo. Pero el objetivo era después, bueno, ¿y por qué pasa eso? Y ahí es donde ellos ya tienen la debilidad, por llamarlo de alguna manera. Pero porque el libro de texto no les explica, no les dice qué es lo que se quiere lograr con ese experimento. Probablemente, o sea, bueno, seguramente sí les dice que quieren, es para desarrollar observación y todo eso. Pero observar qué, o sea, como que ya no van a lo siguiente. Como al fenómeno como tal, exacto. Que está metido ahí, o sea, a la teoría que está detrás. Sí, y es que yo creo que también es el miedo que tienen ellas, es que teoría física. Y como ya por ejemplo, yo ahora que fui a hablar con ellas de fuerzas, decía, pues únicamente hay 4 tipos de fuerzas en el universo, son esta, y esta. Pues es que sí las hemos visto, digo, entonces, ¿no creen que las fuerzas es poner la fuerza de gravitación universal, que tampoco es tan cierta, ¿no? Entonces, pero ya hay poder, porque si tú dices, con ese experimento usted desarrolla la observación de los chicos y que formulen hipótesis y que lleguen a conclusiones y que puedan tener expresión oral, que puedan comunicar sus pensamientos, sus resultados. Ok, sí, lo puede hacer con cualquier fenómeno, pero ¿qué explicas de ese fenómeno? Y entonces, si la maestra no lo tiene claro para ella, pues hacer esa transposición didáctica con el pequeño pues es más complicado. Y a veces eso ya es más bien narrativo por parte de las educadoras con las que hemos podido platicar, con las que hemos trabajado, es que pensaban que es muy difícil. Siempre decían, es que la física es muy difícil. El propio maestro, digo, a mí me sorprendió mucho el maestro de educación física. O sea, no, como decía el maestro Gabriel, si yo hubiera sabido esto no me hubiera dedicado a la educación física, a lo mejor sería ingeniero. Porque ven los principios físicos como son, aterrizados, ¿no? Que eso también es el objetivo de nosotros. Y bueno, a lo mejor ya es un comentario nuevamente, nosotros nos hace de eso para tener que nuevamente aterrizar los principios físicos en estudiantes de ingeniería o de maestría como pasa en FM, ¿no? Que a veces no hablamos del principio físico. Bueno, en el caso de los niños de preescolar no esperan que haya una comprensión teórica, no. Sí. Pero sí esperan algo del fenómeno, una comprensión. Por ejemplo, cuando hablamos de cargas eléctricas, los chicos se forman con vocabulario, por ejemplo, porque al final, en el final del ciclo, cuando los niños tienen que dar una explicación de lo que vieron, que es por ejemplo cuando están aquí los niños, bueno, cuando están sentados al final, dicen, a ver, ¿qué aprendieron el día de hoy? Que es la parte A, que ya lo puse en el como de institucionalización. Exacto, y ellos empiezan a decir, vimos que existen cosas que se llaman cargas. ¿Y qué pasa con esas cargas? Pues si son iguales, se atraen, si son diferentes, se repelen.
Yo me quedé sorprendido porque yo pensé, no van a llegar a algo así, o sea, y no espero una explicación conceptual. Algo que hemos dejado muy claro es que la física la queremos como medio, no como fin. O sea, yo no esperaría que los niños me dijeran cuáles son las leyes de Newton al final de que vieron un movimiento. Pero, por ejemplo, me explicaban una de las experiencias que apenas hicieron la semana pasada estas maestras para ver movimiento. Pusieron un plano de la ciudad en el piso y les dieron juguetes a los niños. Pero el plano no estaba plano, vamos, tenía algunas rugosidades. Dicen los niños, mira, por aquí no puede pasar el coche, le falta fuerza. O hay algo que le impide el movimiento. Entonces empiezan a tener vocabulario y todo eso. Y eso es lo que nosotros queremos. Y la actitud hacia las ciencias, esto de que los niños vayan y quieran explicarle a los papás, para nosotros fue uno de los logros más importantes del proyecto. Y que después los papás estén interesados en ir a verlo, ¿no? Por cierto, estos monitos son de Sid, el niño científico, una serie de Discovery Kids. Sí, es que esto lo retomé del mundo de lo que ellas ponen. Sí, es muy interesante la serie. Puede darles tips incluso. Claro, sí. Es que algo que está pasando y que no teníamos contemplado, pero ahora ya está incluido dentro del proyecto, es cómo cambia también la actitud de las maestras hacia la ciencia. Porque digo, muchas de estas cosas ahora ya son las que nos dicen, ¿y por qué no llevamos láseres? ¿Y por qué no llevamos esto? ¿Por qué no llevamos lo otro? Sí, les van a ocurrir. Sí, es que la verdad los maestros de preescolar tienen una creatividad. Es cuestión de ayudarles un poquito y son súper creativas. Sí, y te digo, pues yo no es sacrificio, pero si vengo aquí los sábados y nos ponemos a trabajar, nos vamos hasta las 4 de la tarde aquí viendo cosas de física. Y física de pizarrón, física teórica con ellos. Pero tratar de explicarles el fenómeno, el concepto físico, ¿no? Y lo vas a ver muy bien, al grado que ya estamos teniendo este fenómeno de formación de formadores. O sea, ellas ya ven que los viernes, aquí en México al menos, los últimos viernes de mes, no hay clases. Sí. Se dedican y se hacen sesiones técnicas o consejos técnicos. Bueno, están tomando 1 hora de eso para explicarse entre ellas ese tipo de cuestiones. Y ya estoy yo también viendo, por eso fue que fui con lo del maestro de educación física y todo esto, porque ahora son ellas las que piden que vayan. Sí, pues bueno, no me resta más que felicitarte también, porque la verdad que es cierto que la educación preescolar, la investigación en la educación preescolar está muy descuidada. O sea, hace falta más investigación y en ese sentido que están haciendo. Sí, mira, por ejemplo, un colega en la superior de física hizo una investigación un poquito informal, sobre todo preguntándole a las maestras por qué se habían dedicado a la física, por qué eran físicas. Y resulta que casi todas te hacían un comentario de que en su niñez tuvieron alguna experiencia que las llevó a que les gustara ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, si tú desde esta edad empiezas a ver que la ciencia les es interesante, pues no es que vayas a tener físicos o ingenieros, pero vas a tener actitudes diferentes hacia la ciencia, ¿no? Claro. Que eso es lo que buscaríamos. Muchas gracias. Sería. Sí, hay un comentario de uno de los que nos siguen por la transmisión en vivo, de Enrique Corona, que dice: felicidades por la charla, y pregunta dónde se puede conseguir la caja que se menciona. No. La caja de Einstein es la forma 1. En realidad es una mesa donde uno pone diferentes objetos, en particular juguetes, que sean de atractivo para los pequeños. Eso es lo que... El nombre pues, es presente porque se quiso dirigir hacia física y que sonara más rimbombante, creo yo, por parte de Husserlman. Pero no, en realidad cualquiera puede formar una caja de Einstein en ese sentido. Muy bien, yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo lo has pensado en términos de conectarlo con otras habilidades que se estudian en preescolar, como por ejemplo el razonamiento o pensamiento numérico? Sí. ¿Y cómo juegan esas 2 experiencias? Sí, de hecho, he de reconocer que no es que yo lo pensara directamente, fue realmente por parte de las maestras que dijeron: es que mira, cuando nosotros lo que queríamos desarrollar era lo del conocimiento del mundo y que vieran, por ejemplo, la primera experiencia que tuvimos fue sobre cargas eléctricas, pero entonces ya los niños, en términos de más, menos, pensamiento matemático a nivel de ellos, dicen: es que si yo, por ejemplo, a la regla le doy más duro o lo hago más veces, puedo tener mayor número de confetis que se pegan. Entonces ellas empezaron a ver que eso les permitía desarrollo de pensamiento matemático en función de más, menos,
si es más frío, si es más caliente, cuestiones de ese estilo, porque por ejemplo otras quieren trabajar la termodinámica, cuestiones con hielo y calor para ver que los niños metan mano y cuando es más caliente, entonces también lo conectan con esta parte y evidentemente con vocabulario, porque se van con vocabulario. Te digo, a mí en particular me sorprendió que los niños te hablaban de carga eléctrica. Bueno, es más, que los niños te hablaran en términos de hipótesis, de la palabra hipótesis, porque la maestra les preguntaba, ¿qué creen que sea esto? En el caso, por ejemplo, de los circuitos eléctricos, nuevamente de lo de carga eléctrica. Bueno, mi hipótesis es esta. Cada un niño hablando de hipótesis, a veces los chicos van a decir los de FM que los odio, pero pues a veces los chicos de FM no te hablan en términos de hipótesis, ¿no? Sí. Y te digo, el otro, la parte de las habilidades sociales, de convivencia de los chicos, eso fue algo que a las maestras les sorprendió también, porque por ejemplo había niños que no querían prestar su kit al otro, no, lo tienes que prestar. Y bueno, vamos a preguntar, pero tiene que ser ordenado. ¿Quién pregunta primero? Y entonces van viendo desarrollo de habilidades sociales. Y eso lo fueron conectando ellos. Y va también parte de las rúbricas que van midiendo esos niveles en los cuales han ido ellos desarrollando. Esa idea no la teníamos nosotros al principio, lo único que queríamos era ver estos 5 estándares de ciencias y en base a ellos hacer una rúbrica. Y ahora las maestras dicen, no, ahora tenemos pensamiento matemático, tenemos lectoescritura, porque hay niños que, por ejemplo, sus ideas ya las pueden expresar escritas, otros con dibujos, e incluso, esto me recuerda otro momento, la parte artística. Una de estas maestras, la que está con lo de los rincones, me preguntó si podía hacer el siguiente experimento para ver movimiento. Dice, mira, yo quiero hacer un reguilete, pero que los niños, ya le yo dibujado, pero que ellos puedan recortarlo, que lo pinten y que después puedan hacer el movimiento. Entonces estarían viendo desarrollo, o sea, con sus habilidades manuales, la parte artística y ver movimiento. Entonces, ellas son las que lo han ido conectando con los diferentes campos formativos. Cuando dicen, y de todos modos, vemos movimiento. Entonces, todo el fenómeno de física, por llamarlo de alguna manera, es el pretexto para desarrollar los otros campos formativos. Wow, está interesantísimo. Y la última pregunta, ¿tienen algún material ya publicado o que esté... Tenemos un par de artículos que sacamos sobre la parte esta de los circuitos, bueno, de las cargas eléctricas. Tenemos un par de artículos, los puedo poner a disposición sin problema, y eso nos llevó también a que vamos a dar un curso para educadores aquí en Cicata, ya más abierto. Entonces, sí es el que tenemos publicado, y tenemos otro por publicar, ya está aceptado, de la experiencia que tuvimos al impartir el taller de electricidad, ese que mostré del video de YouTube, con las maestras. Ese ya está aceptado, entonces estamos ahorita en las modificaciones que nos pidieron, pero ya está para ser publicado también. Muy bien. Bueno, pues gracias por gracias. ¿Quieren agregar algún otro? Ya no hay más preguntas con los compañeros, ¿no? Pues Mario, te agradecemos infinitamente tu participación, el tiempo que te tomaste para estar aquí en el seminario y pues muchas gracias.